No, y creo que ya estamos en vivo. Al aire. Déjame verificar si es que ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Buenas noches amigos, seguidores de esta página de Memes Católicos. Estamos un sábado más con todos ustedes para presentarles este programa Caritas in Veritate, con un tema muy especial y que seguramente muchos de ustedes ya deben estar esperando, porque es una fiesta, además que se celebra a nivel mundial, tiene gran relevancia para nosotros los católicos, ¿no? Hoy vamos a hablar de la Navidad con nuestros conductores ya que ustedes ya conocen, el padre Yair, y también con Carlos Quequesana. Hermanos, ¿cómo están hoy día? Bien, bien. Bien. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, padre Jair? ¿Cómo estamos? Aquí ya listos para tocar ese tema que lo prometimos la semana pasada. Así es, así es. Les comento que ya se están sumando a la transmisión nuestros hermanos. Saludos para todos ellos. Saludos para Milton, Rafael Álvarez, Javier Flores, Ruth Gelbes, Víctor Guzmán, Logan Said, Dorio Martínez y todos los que están ahí comentando. También les recordamos que vamos a estar respondiendo a sus preguntas, así que quienes deseen pueden dejar ahí en la sección de comentario cualquier duda que tengan con respecto al tema de hoy, el de la Navidad, y con gusto les vamos a estar ayudando. A ver, ¿cómo comenzamos por este tema? Creo que valdría la pena conocer los orígenes de la Navidad, ¿no? Porque muchas veces se suele decir que es un invento de una tradición pagana, que no es en realidad una fiesta cristiana. Hablemos un poco del origen de la Navidad. Bueno, sí, mucho se comenta que el origen de la fecha de la Navidad cristiana del 25 de diciembre tiene un origen pagano. Es un mito sin fundamento. Primero, en primer lugar, es un mito sin fundamento. Y hay especialistas, historiadores que han hablado al respecto, especialistas del siglo XVI hasta el XVIII, se pueden localizar personajes que inventaron este origen pagano. El protestante alemán Paul Ernest Jablonski y el francés Jean publicaron un análisis completo al respecto sobre el origen de la Navidad. O sea, muchos cristianos creen que el cristianismo se celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, porque ya los padres de la iglesia desde antiguo han hablado mucho al respecto, aunque más se hablaba más de la pasión, muerte y resurrección, pero también algunos hablaban sobre la encarnación del Señor. Entonces, ha habido intentos por averiguar la fecha del nacimiento de Jesús basándose en cálculos del calendario, de calendarios paganos, sobre festividades paganas, pero no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque ya que el festival pagano del nacimiento del sol invicto o del nacimiento del sol fue instituido por el emperador Aureliano el 25 de diciembre del año 274. Esto es muy importante tener y escucharlo muy bien. ¿Por qué? Porque nace como una alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de gran importancia para los cristianos romanos. Los orígenes paganos de la Navidad, es decir, son un mito. Entonces la idea de la fecha fue sacada de los paganos, que se remonta a estudios, como dije hace un momento. Entonces, la realidad de la fecha no había tenido ningún sentido religioso en el calendario festivo pagano, en tiempos anteriores a Aureliano. Pero ya los cristianos celebraban, aunque no, como ya hace un par de semanas hablamos del Adviento, era una fiesta simplemente Navidad. Lo del Adviento ya posteriormente fueron 3, 5, 6 semanas, fueron variando hasta las 4 semanas, que la cual nosotros ya celebramos hasta el día de hoy. Entonces había 2 templos del sol tenido el clan que nació y fue adoptado Aureliano. Y se celebraba la festividad entre el 9 y 28 de agosto. Había 2 festividades importantes. Ambos cultos cayeron en desuso en el siglo II. Entonces empezaron a ganar adeptos en Roma, pero ninguno de estos cultos, antiguos o nuevos, tenían festividades relacionadas con el solsticio. Entonces, Aureliano gobernó entre los años 270
hasta su asesinato en el año 275. Pero hay que tener en cuenta por qué Aureliano pone esta fiesta. Porque él era muy, pero muy hostil al cristianismo. Y esto está documentado. Es por eso que él promueve el Festival del Nacimiento del Sol como método para unificar los cultos paganos del Imperio Romano y también por querer opacar la festividad que ya celebraban los cristianos de Roma. Es decir, su intención es de opacarlo el 25 de diciembre, opacar la festividad del nacimiento del que es la luz del mundo. Es por eso que él pone la fiesta del nacimiento del sol, del solsticio. Eso que lo habla como un renacimiento, como un rejuvenecimiento del Imperio Romano. Ya luego la Iglesia lo ha seguido celebrando, pero con esto podemos decir que no es que la Iglesia quiso opacar una fiesta pagana, sino que la fiesta pagana, que fue alrededor del año 270, ya existía la celebración el día de la Navidad del 25 de diciembre entre los primeros cristianos. Pues esto pasa, yo creo que lo que ha venido hablando el padre es porque el católico tiene que, como lo hablamos la semana pasada y muy bien lo dijo el padre, tenemos que estar atentos con qué páginas estamos leyendo. Y de hecho, con respecto de todos estos mitos que han salido y que muy bien lo ha desmentido, ¿cuántos más estarán por ahí pululando por internet? Entonces hay que estar atentos, ¿eh? Hay que estar atentos porque al final dañan mucho la fe. Así es. Justo se me había apagado el micrófono. Así es. Le decía, a propósito de lo que mencionan, y como bien dices, Carlos, hay que tener mucho cuidado con las páginas que visitamos, sobre todo porque, por ejemplo, ahora que ya estamos en diciembre, que estamos a pocos días de la Navidad, de que comience la Navidad, porque hay que recordar también que la Navidad no es un solo día, eso también habría que aclararlo. Eh, eh, hay que tener cuidado con las páginas que visitamos porque en estos días suelen circular algunas fake news, algunas noticias falsas, algunos memes falsos acerca de que, por ejemplo, muchos dioses nacieron el 25 de diciembre y por eso la iglesia también celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, ¿no? Hay uno muy popular que obviamente ahora no puedo ponerlo en pantalla, pero por ejemplo que ponen que, y aquí lo tengo en la mano, que Dionisio, Zaratustra, Mitra, Tamuz, Horus, Hermes, Krishnas, todos nacieron el 25 de diciembre, ¿no? Y al respecto yo hice una investigación hace un tiempo y creo que vale la pena comentarlo, que ese meme es tan falso, esa imagen es tan falsa que ninguno de estos falsos dioses, porque no son dioses en verdad, nació en efecto el 25 de diciembre, ¿no? Por ejemplo, Zaratustra, que dicen que nació el 25 de diciembre, en realidad su festividad es el 26 de marzo. No sé de dónde sacaron que es el 25 de diciembre. Claro. Según algunos también dicen que Horus nació el 25 de diciembre, pero de acuerdo con el calendario antiguo egipcio, Horus habría nacido en verano, en cualquier otro mes menos diciembre. Krishna, su verdadera fecha de celebración es el 28 de agosto. Buda lo celebran en distintos días de mayo y en Japón lo celebran incluso el 8 de abril. Y así podríamos seguir con la lista de todos estos supuestos dioses de los cuales la Iglesia Católica, entre comillas, tomó por referencia para celebrar el nacimiento de Jesús y uno se da cuenta de que nada que ver, ninguno de ellos en verdad ni nació el 25 de diciembre ni su fiesta se celebra el 25 de diciembre. Así que yo creo que vale la pena hacer esa aclaración en este momento. Con respecto a la Navidad, nosotros lo celebramos de muchas maneras. Probablemente muchos de los seguidores de esta página ya en sus casas hayan, por ejemplo, armado el conocido nacimiento, ¿no? Uno bonito, no como uno que no vamos a mencionar ahora. Uno bonito en sus casas. Y el árbol de Navidad y ¿qué nos podrían decir acerca de todas estas
hermosas costumbres que tenemos en este tiempo para recordar el nacimiento de nuestro Señor. Bueno, podríamos hablar del nacimiento, podríamos hablar de los orígenes del árbol de Navidad. Podemos hablar, comenzar por el... O sea, hay leyendas, hay historias, o sea, hay partes que son verdad y hay partes que a veces la religiosidad popular aumenta y no son verdad. Hay una leyenda que dice que los antiguos pueblos germanos creían que el mundo y todos los astros estaban sostenidos dependiendo de ramas de un árbol gigantesco llamado el divino Yggdrasil o el dios Odín. ¿Sí? A estos le rendían culto y durante el solsticio de invierno se resonaba la vida, para ellos resonaba la vida, ¿no? Y esta celebración consistía en adornar un árbol y encendiendo con antorchas que representaban las estrellas, etcétera, etcétera. Y se hablaba de la luna, del sol en torno, y en torno a ellos bailaban y era una fiesta, adoraban a la divinidad, una divinidad pagana. Entonces, ante esto, entra un santo conocido por nosotros, San Bonifacio, que evangelizó Alemania. Él derribó este árbol que representaba al dios Odín por ser pagano y plantó en su lugar. Acá hay una controversia, ¿no? Uno dice pino o abeto y otros autores dicen que era un roble, ¿no? Entonces, pero era el símbolo del amor perenne, como signo del amor de Dios. Derribó al dios pagano, Dios entre comillas, y lo adornó con manzanas del pecado original, ¿no? Los pecados de los hombres. Era como decir que representaban las tentaciones. Las velas representaban a Cristo, luz del mundo, y la gracia que reciben los hombres que aceptan a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios que se ha encarnado. Ya posteriormente ya se le ha dado otras interpretaciones a través de los siglos sobre el árbol de Navidad, pero también es importante lo que en su momento dijo el Papa Benedicto XVI, ¿no? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me viene el auxilio? Que viene el Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces levanto y veo la luz. A veces nosotros miramos hacia abajo y como que es una clase de la luz, que es Cristo, es dirigirnos hacia Él, orientizarnos hacia Él. Bueno, con respecto a esto, ya que hemos tocado el tema de lo que adornamos aquí, bonito, de nuevo decimos bonito, en nuestras casas, a ver, creo que desde un punto de vista estético, el ser humano siempre el arte plantea la idealización del hombre. De hecho, cuando pintamos algo que vemos, siempre le ponemos un toque nuestro. Por eso muchos dicen que la pintura es la idealización de la naturaleza, o sea, el retrato incluso, ¿no? Cada uno le da su toque personal, su perspectiva del mundo y cómo le gustaría verlo. Bien, tomando estos temas, qué importante es hacer un bonito y honorable nacimiento. Es importantísimo, porque muy aparte que le demos nuestro toque personal, lo que importa es que, a ver, cuando yo pinto algo, estoy plasmando allí lo que mi mente ha abstraído. De igual manera, ese tiempo de Adviento, lo que estoy abstrayendo del porqué, de las razones por las cuales Cristo viene al mundo, lo estoy poniendo en el nacimiento. Cuando yo leo un libro y hago un resumen, en el resumen estoy poniendo toda la síntesis de lo que he entendido. Cuando yo armo el nacimiento, estoy poniendo toda la síntesis de lo que he absorbido durante este tiempo. Y lo curioso de la capacidad del ser humano es que puede abstraerla
conceptos y formas de lo que otros han hecho. Por eso las personas se quedan parados en los museos viendo pinturas, porque están encontrando ahí el sentido, la experiencia, el por qué lo hicieron. De la misma manera, los hijos frente al nacimiento van a poder abstraer eso que los padres han podido plasmar. Lo que han podido aprender, los hijos lo van a poder abstraer. Pero claro, si le pones un nacimiento que parecen astronautas y monstruos mitológicos, pues, bueno, a ver qué van a abstraer. Por eso hay que hacerlo bonito. Claro, claro. Y qué importante es que, a pesar de que ya ha pasado tantos siglos, porque, por ejemplo, esto del nacimiento nace con San Francisco de Asís, a pesar de tantos siglos, Claro, esta hermosa costumbre no se pierde, ¿no? Y yo creo que hasta incluso en el hogar más ateo vas a encontrar claro. un nacimiento en Navidad, ¿no? Qué importante es que lo tengamos también, por ejemplo, en un lugar muy relevante de nuestra sala, ¿no? Bueno, en estos tiempos que no se puede recibir muchas visitas es un poco complejo, pero anteriormente eh, la familia llegaba a tu casa, se encontraba con este nacimiento y estaba ahí, el centro, la esencia de la misma Navidad, ¿no? Claro. ¿Es bonito encontrarnos con nuestras familias en estas fiestas? Sí, pero encontrarnos con nuestras familias no es el centro de la Navidad. El centro de la Navidad siempre es y siempre debe seguir siendo celebrar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su venida a este mundo con una gran misión, que dentro de pocos meses lo recordaremos ya en Semana Santa y en Pascua, que es más central incluso que la Navidad. Pero es muy importante que no se pierda eso, ¿no? ¿Qué más podemos decir acerca del nacimiento? A ver, del nacimiento. Creo que un punto que, como muy bien lo has dicho, la centralidad es Cristo. Esta centralidad tiene muchas perspectivas, ¿no? Algunos pueden reducir a Cristo como, bueno, Cristo vino para darnos un ejemplo de cómo debemos comportarnos para ir al cielo, por ejemplo. Una especie de mímesis. Otros dirán, bueno, no es solamente un ejemplo. Ahora, Cristo vino a despertar las mentes de las personas para ser verdaderamente libres. Otros dicen que Cristo vino para que nos demos cuenta de que tenemos que ser conscientes de la lucha social, de los derechos y bla, bla, bla. Y otros dirán por ahí pues que Cristo era ambientalista, hippie y demás. Bien, todo eso son pues cosas nuevas, ¿no? Posmodernas. El sentido, la centralidad de Cristo, lo que queremos decir es que cuando decimos Cristo es sinónimo de gracia. La gracia plena, absoluta, llega con Cristo. Antes de eso, lo que teníamos, claro, era gracia por obra de Dios, pues claro, que tenía su alcance con el pueblo escogido, pero hasta ese entonces nadie era justo ante Dios. Con Cristo viene eso. De hecho, por eso ninguno fue al cielo. Todos estuvieron en el seno de Abraham. Entonces, ¿por qué es importante recordarlo? Porque al momento de que pongamos al niño Jesús allí en el nacimiento, nos debe hacer pensar en todas las cosas malas que hemos hecho y que por lo cual deberíamos estar directos con el pasaje todo pagado para la eternidad en el infierno. Una vez que recuerdas eso, recién ahí te vas a dar cuenta de, oye, Dios me ha dado todo realmente gratis, sin merecerlo. Si alguien aquí cree que merece la gracia, pues está muy equivocado. Nadie la merece. Creo que aquí todos somos conscientes de que todos hemos hecho cosas realmente abominables. ¿Eh? Y algunos dirán, no, pero yo no he hecho nada abominable. Bueno, quizá en algún momento dijiste algo que, por ejemplo, me acuerdo que hace un tiempo, yo también, no es que haya sido un católico que digamos, y pues en el fondo escupía tonteras que escuchaba en la universidad. ¿Cuántas personas se han quedado con lo que he dicho y hoy no aceptarían nunca entrar al catolicismo? ¿Quién es el culpable? Yo. Y a pesar de eso, Dios me ha permitido acceder a los sacramentos, acceder a su gracia. ¿Quién instituyó los sacramentos? Cristo mismo. En verdad, toda la historia de la salvación, toda la oportunidad que tenemos de ir al cielo es gracias a que Cristo vino. Todo empezó ahí.
Sí, esa es la centralidad que deberíamos estar reflexionando frente al nacimiento. O sea, toda nuestra vida nos la pasamos buscando la felicidad de mil maneras y nunca lo vimos a él. Y no lo vemos. Claro, pero claro. eso también depende de si el nacimiento ayuda a que veas eso, ¿no? Sí, es muy importante lo que dices, también porque a veces se nos critica a los católicos porque ¿por qué hacemos el nacimiento si la Biblia no lo dice, si los siglos no lo hicieron? Pero es una ayuda que Dios, mira, dijo. Se desconectó el padre, creo. Sí, Sí, sí. se desconectó, se desconectó, se En unos desconectó. minutos ya vamos En a unos tratar minutos de... regresa. Sí, 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 sí. Lo bueno se hace esperar. Sí, sí, sí. Bueno, pero el Oh, padre estaba bien hablando de la Navidad, de la centralidad del nacimiento. Y mientras tú hablabas, Carlos, yo me ponía a pensar en cómo es que hay como una especie de contradicción entre lo que el mundo nos quiere imponer y lo que naturalmente sale de nuestra fe cristiana, ¿no? El mundo cada vez quiere tener al Señor más alejado de la esfera pública, pero ningún político, ninguna ley, ninguna norma va a poder impedirnos tener nuestro nacimiento en nuestras propias casas, ¿no? Eh, Eso me hace recordar un poco a una anécdota que contaba el Papa Francisco de... No era de él, pero él contaba que se lo había comentado otro sacerdote, ya. de un pueblo que llegó a visitar. Sabes que en muchos pueblos solamente se puede... El sacerdote llega una vez al mes, una vez al año, ¿no? Pero los que muchas veces están ahí son los pastores protestantes, ¿no? Eh, Sí, Ahí habría un autojalón de oreja, ¿no? Porque eso sí ocurre. Este, sí, es entonces, cierto. este sacerdote dice que conoció a una señora y le habló de Dios y todo esto, y la señora, como no tenía al sacerdote diariamente en su pueblo, pues iba a una iglesia evangélica. Y el pastor de la iglesia evangélica les había prohibido tener imágenes, ¿no? Pero cuando el sacerdote va y visita a la señora, y esto lo cuenta el Papa Francisco, la señora llama al sacerdote a un rinconcito de su casa, abre un armario y de su armario saca una imagen hermosa de la Virgen María, ¿no? Y es que es muy parecido a lo que te comentaba. Los de afuera, desde el mundo, desde las sectas, nos podrán prohibir muchas cosas, pero la fe natural que sale de la gente, que le hace resguardar en sus hogares, probablemente muchas veces en secreto, aquello que los conecta a su tradición, a la tradición de la iglesia, eso va a seguir existiendo, ¿no? El padre volvió. A ver, padre, ¿qué nos estaba comentando? Sí, sí, por favor. Sí, Sí. no sé qué pasó con el internet. Estaba hablando de que Dios inspiró a San Francisco de Asís en hacer los belenes, el nacimiento en vivo. O sea, es una inspiración de Dios porque eso ayuda de manera pastoral, sobre todo a los alejados, a hacer un belén en vivo. A veces, actualmente algunas parroquias hacen el nacimiento como si fuera un recorrido en representación de cuando José de María y María estaba a punto de dar a luz y no tenía, nadie le tocaba, nadie les abría, ¿no? En México eso es bastante fuerte con las famosas posadas, por ejemplo. Las famosas posadas. Aquí en algunos lugares en el Perú Ah, también han adoptado esa costumbre que es muy buena, Ujú. ayuda de manera pastoral sobre todo a los alejados, pero lo más importante es que no nos alejemos de lo que dice la Sagrada Escritura, porque a veces inventamos cosas que no están en la Sagrada Escritura o decimos cosas que no van de acuerdo a la fe. Pero Dios le inspiró eso a San Francisco de Asís. Entonces, si Dios se lo inspiró a un santo, entonces nosotros tendríamos que seguir con esa tradición ya, aunque no es la tradición de los primeros siglos, pero es una inspiración que ayuda de manera pastoral. Luego también ayuda muchísimo en las familias que se arme el nacimiento, que se arme el árbol, pero principalmente el nacimiento. Porque como tú te escuché hace un momento decir eh, que es importante, sí, pero también en los lugares, ayuda muchísimo en los lugares donde no llega el sacerdote, porque hay parroquias que tienen muchas capillas, 10, 15, hasta 20 capillas, por ejemplo, aquí en el Perú, en muchas provincias, hasta más de 20 capillas, parroquias donde el sacerdote llega una vez al año o no llega. Entonces, ayuda en la religiosidad popular
tener el nacimiento, leer en la Nochebuena, en vez de estar preocupados por cenar, porque aquí en el Perú hay mucha costumbre de cenar más o menos a esa hora, en muchos lugares, acercarnos al Belén, cantarle al Señor, alabar al Señor, pero proclamar el Evangelio del nacimiento del Señor. De Lucas, que es el que más me agrada, o el de Mateo, pero principalmente el que comúnmente usamos es el de Lucas. Y a esto nos ayuda muchísimo algo que dice San Basilio Magno. Brevemente lo voy a leer para ser preciso. Dice: entra del todo en el misterio. Dios ha venido en carne para dar muerte a la muerte que se escondía en la carne. Del mismo modo que los medicamentos nos curan cuando son asimilados por el cuerpo, del mismo modo que la oscuridad de una casa se desvanece al encender la luz. Así la muerte que nos tenía en su poder ha sido aniquilada por la venida de nuestro Dios. Del mismo modo que el hielo formado durante la noche se derrite con el calor del sol, así la muerte ha gobernado hasta la venida de Cristo. Pero cuando el sol de justicia se levanta de la muerte, ha sido engullida en la victoria. No podía soportar la presencia de la vida verdadera. Entonces, si nosotros dejamos entrar a Cristo en las cosas pequeñas, en armar el nacimiento, en alabar al Señor, en proclamar la palabra, es decirle a Dios: yo quiero que la luz llegue a mi vida. Ahora, los que están en sus hogares, ¿ustedes quieren que la luz llegue a su vida? Entonces, en las cosas pequeñas, como armar el nacimiento, así sea de la manera más sencilla, en la medida de tus posibilidades, pero armarlo con amor, porque quieres que la luz del mundo, que es Jesús, entre en tu hogar, entre en tu vida, transforme tu vida, haga que tu familia, de repente, que hoy está desunida, o estás peleado, o están peleados, retorne la comunión, porque el que puede hacer que lo que está roto se vuelva a construir es Jesús de Nazaret. ¿Y qué más? Hoy citando a un padre de la iglesia. Entonces, es importante tener los nacimientos en casa. Es importante, importantísimo. Y hoy de repente, si alguno de los que está oyendo está alejado, le va a ayudar muchísimo proclamar la palabra, que la palabra tiene poder de transformar el corazón del hombre. Qué interesante lo que ha dicho el padre, porque sí, hay muchos protestantes que les gusta hablar de, por ejemplo, oye, pero en la Biblia no dice que hagas un nacimiento, oye, en la Biblia no dice que hagas el árbol de Navidad. Bueno, una vez conversando me acordé de algo que le dije y no me respondió, fue, oye, ¿y en la Biblia dónde dice que tenemos que leer la Biblia en nuestro idioma? ¿Por qué no en el idioma original? Que fue escrito, de hecho. Un punto interesante de esto es que los protestantes creen que Dios actúa de manera, esto que se le llama la intervención directa, que es su modus operandi. Ahí hay que tener mucho cuidado. Dios siempre ha buscado los medios. Al comienzo quizá lo hizo directamente, pero nunca lo hizo a plenitud. El único momento en que actúa a plenitud absoluta, se da en los sacramentos, la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo. Más no hay, de manera directa. Todo lo demás, todo lo que ha venido directo ha sido para dejar medios para llegar a Él. Siempre ha buscado los medios. De hecho, me hace acordar, por ejemplo, el pasaje del Templo de Salomón. Cuando Yahvé le habla a Salomón, le dice: yo soy el Dios de tu padre y te digo pues que hagas el templo, un templo para mí. Si Dios viera que el arte es malo, que la arquitectura es mala, no le mandaría a hacer algo a Salomón como esto. Ahora, el templo de Salomón tenía mucho de arte. Cada elemento tenía un significado que un judío, los que podían entrar obviamente, entraban y podían pues maravillarse de aquellos conceptos que Dios quería imprimir allí. Entonces, de igual manera, ya que Dios mismo allí nos está dando pues el modo por el cual las cosas para Él debemos hacerlas, por medio del arte, belleza, todas estas cosas trascendentales que nos superan,
como el ejemplo de la belleza nos imprime una experiencia que va más allá de nuestra vida. Cuando tú ves una pintura te maravillas. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que te esperabas. Te trasciende. No eres tú, no es tu pensamiento. Algo más lo hizo. Alguien hizo una perfección que andas buscando y la encontraste. ¿Cómo? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo es que un cuadro encierra esa perfección, esa idealización? El arte es maravilloso. Y Dios, por medio de Salomón, construyó un templo maravilloso. De igual manera, observando este elemento de la belleza, del arte que nos trasciende, nos imprime una experiencia más allá de la experiencia, curiosamente este detalle es lo que debemos usar también nosotros. Si Dios lo usó para un método pedagógico, para que se prepare el pueblo de Dios para la venida de Cristo, ¿cuánto más para la segunda venida de Cristo? Así es. Y hay que recordar que cuando el Señor regresó al cielo, prometió a su iglesia el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha seguido y sigue actuando a través de su iglesia, muchas veces a través de los santos, ¿no? Por ejemplo, con el caso de San Francisco de Asís, para inspirarle lo de los nacimientos. Y hay que también recordar que el nacimiento no es un simple adorno, porque también podemos caer en eso, ¿no? En la costumbre de armar un nacimiento de menor o mayor calidad, pero que sea un simple adorno en la casa y no es la idea. Como bien decía el padre, hay que aprovechar para rezar, para cantar cuando ponemos al niño Dios en el nacimiento, que todo esto sirva para como pedagogía para nosotros mismos, pero también para nuestra familia, ¿no? Qué bello sería que en lugar de tener el nacimiento no solamente allí como un adorno más, nos tomemos tal vez algunos minutos en el día, si es que ya lo has armado, para contemplar tal vez en alguno de los personajes del nacimiento, ¿no? En la confianza que tuvo que tener, por ejemplo, San José, de un momento muy complejo. O sea, ¿cuántos de nosotros hubiésemos sido capaces de creerle a nuestras esposas si nos decía de la noche a la mañana que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo? O sea, pónganse un poco en el lugar de San José, ¿no? Contemplen esa realidad. Contemplen también la realidad de María, la confianza que le tuvo que tener el Señor para decirle sí, hágase en mí, ¿no? Contemplar tal vez a los pastorcitos en una realidad un poco compleja y de pronto a los más pobres de ese pueblo es a los primeros a los que se les anuncia por boca de un ángel, o sea, como si fuera poca cosa, el más grande acontecimiento de la humanidad. Tal vez contemplar a los Reyes Magos, ver mira, tanto esfuerzo que ellos hicieron para llegar a los pies del Señor y adorarle como Dios, porque, o sea, esa es otra realidad que muchas veces se nos olvida. Adoraron al niño, lo reconocieron como Dios en ese instante, ¿no? Para tal vez algunos, no todos los protestantes, pero sí muchas sectas que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los pasajes bíblicos del nacimiento de Jesús que se leen en las fiestas navideñas están repletos y repletos de detalles que nos demuestran la divinidad de Jesús, ¿no? Por ejemplo, también está el capítulo 1 de San Juan, que se lee, se leía en todas las misas antiguamente, al final de la misa, ¿no? Donde se nos recuerda que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, está hablando de la divinidad de Jesús, de Dios mismo, que viene aquí a la tierra hecho carne, ¿no? Entonces, es un tiempo fuerte para prestarle atención a estos detalles, que no sea todo adorno, distracción con las fiestas, con los regalos, que está bien porque tenemos que alegrarnos, estamos celebrando no cualquier cosa, estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, pero tengamos tiempo para meditar en esos pequeños detalles que nos van a hacer profundizar más en nuestra fe. Claro, también Jonathan, hablando de detalles, por ejemplo, hay una pauperomanía. Sí. Es decir, hay una cuestión con los pobres que todo el tiempo se está hablando. Uh-huh. Y alguna vez escuché, pues, esto de los pastores, ¿no? Uh-huh. Que fueron los primeros, o sea, la gente humilde, que se les habló primero, etc. Bueno, ahí me puse a ver un detalle. Para que los Reyes Magos hayan llegado donde Cristo,
¿vale? Ujú. Han tenido que hacer un largo viaje. Claro. Y ese largo viaje ha tenido que ser, pues, han tenido que ver la estrella de Belén mucho antes que los pastores, por Claro. lógico, por la distancia. Por lo tanto, me atrevo a decir, me atrevo aquí a decir algo muy interesante. Eh, pues sí, a los pobres, claro, siempre sí les anunció y tuvieron su importancia porque Dios no excluye a nadie. En ese momento fue un anuncio universal. Así que yo he escuchado por ahí algunos sacerdotes que les gusta hablar de sí, que a los pobres, no, a todos. Porque los Reyes Magos no eran pobres, ¿ah? Mira los regalos que le dieron. Oro, incienso y mirra. Así que esto no es para no es exclusivo para los pobres, es para todos. Y si tú tienes dinero o algo, así no sea mucho, tú tienes una responsabilidad con los tuyos. Es que este es el asunto, en la responsabilidad. Cuando Dios pone la estrella de Belén y hace que algunos puedan reconocerlo, es porque esos algunos tienen una responsabilidad de los que dependen de él. Estos reyes magos les cambió la vida y les cambió la vida a las personas que estaban debajo de ellos. Entonces creo que también nos viene a preguntar, si tú eres dueño de una empresa, eres profesor, tienes un cargo en una empresa, pues ponte a pensar qué tan hidalgo estás haciendo allí en tu trabajo respecto con Cristo. ¿Trabajas cristianamente? Vamos. Ujú. Y es bueno lo que mencionas porque cómo será el demonio de astuto que utiliza muchas veces incluso hasta las cosas santas para meter de manera muy disimulada su veneno. Gotita a gotita de veneno nos terminamos enfermando, pero mortalmente del espíritu. Y esto como como peruanos y latinoamericanos en general lo entendemos muy bien porque sabemos, por ejemplo, que estamos muchas de nuestras iglesias han tenido mucha influencia de la teología de la liberación, que hace un Mm. énfasis mal llevado en la pobreza, como si ser pobres automáticamente nos salvara, ¿no? Bueno, Ujú. tal vez en algún otro momento profundizaremos más en ese tema, pero me parece muy buena y precisa tu aclaración. Padre, ¿quería Sería decir muy algo? bueno hablar, Sí, sería muy bueno hablar de la teología de la liberación en algún programa. sí, sí. 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 Bueno, pero también es importante, creo yo, hoy hablar de, existe Papá Noel, Uy, Santa Claus. Oh, oh, oh. Claro, Uy, uy, uy. esto es importantísimo porque eh, hemos tirado por los suelos, prácticamente en muchos lugares se ha cambiado el sentido de lo que es la Navidad. La Navidad no es Papá Noel y Santa Claus. Primero, Papá Noel y Santa Claus existieron. Existió San Nicolás, en primer lugar. Y ahora este es como un jalar solo a darle regalos a los niños, y cuando la Navidad no es el regalo a los niños, sino el centro de la Navidad es Cristo. El centro de la Navidad no es tanto la cena. Sí, bueno, puedes cenar en familia porque a veces muchos días en el año no puede estar toda la familia junta, no puede estar toda la familia unida en una mesa, a veces por el trabajo, por los estudios, etcétera. Pero ¿quién fue Santa Claus? Papá Noel, como le decimos aquí en el Perú, no existió. Quizás no lo sabe mucha gente, pero San Nicolás nació entre el año 250, 345, nació en Licia, hoy Turquía. Sus restos reposan en Bari, en Bari, Italia, desde el año 1087. ¿Quién fue San Nicolás? El significado de su nombre es vencedor de los pueblos, es patrono de Rusia, Holanda, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, patrono de los marineros y navegantes. Quizá, claro, hoy se le ha dado una caricatura publicitaria desde el año 1800 y pico, 1860, 70, alrededor, difundida también por algunas compañías como la Coca-Cola, etcétera, y se le da el nombre de Papá Noel como el que va en su trueno, ¿no? En su trueno, Trineo. trineo, dando regalos a los niños, entrando por la chimenea cuando eh, San Nicolás ese no era San Nicolás. San Nicolás nació alrededor del año tercero, ¿no? Y era protagonista de una era asceta y con una gran gravedad en el rostro. Irradiaba luz,
San Nicolás era un apasionado defensor de la doctrina de la iglesia durante la persecución que tuvo la iglesia en este siglo. Obligaba a los sacerdotes a renunciar o a morir a sí mismos. Desafió los edictos de los emperadores. Pasó años en la cárcel antes que apostatar. Su fama de santidad es importante conocerla. Y de hacer milagros ha sobrevivido hasta nuestros días. Y bien ha sido distorsionada por lo he dicho, por diversos medios, diversas propagandas que ya tienen muchísimos años hablando con la aparición de Santa Claus. Y ha cogido el reparto mágico de los regalos, etcétera, y le han quitado el tinte religioso que realmente era San Nicolás. Un defensor de la fe. Y claro, ahora en muchos lugares, en muchas familias y también católicas, la Navidad es más consumir, comprar, ya no es el centro de Cristo. O sea, ¿qué sentido tendría la Navidad si nosotros sacamos a Cristo de la Navidad y el centro es los regalos a los niños, o el centro es comprar cosas, como ya ha crecido esto en el mundo? ¿Qué sentido tiene si quitamos a Cristo de la Navidad? Navidad viene de la palabra natividad, nacimiento. Entonces, si nosotros quitamos el nacimiento, si nosotros quitamos la palabra Navidad, entonces no estaríamos celebrando. Si nosotros quitamos a Jesús de Nazaret, al niño, si nosotros quitamos la encarnación, el nacimiento de Jesús, la palabra de Dios que se hace carne, como dice el Evangelio de Juan, el prólogo de San Juan, y la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada entre nosotros, entonces, si quitamos a Jesús, no existiría la Navidad. Y hoy la Navidad, lamentablemente, se ha convertido en una festividad comercial, consumista. Y es por eso que muchos católicos viven de una manera superficial la fe, porque Jesús no es el centro de la Navidad. Entonces es necesario que vivamos la Navidad como lo que es. Y el centro es Cristo. El centro es Jesús, que nosotros conmemoramos el nacimiento de Jesús, porque también queremos que este Jesús, como decían los padres de la iglesia en su momento, se geste en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. ¿Y para qué? Para que muera en nosotros el hombre viejo y vivamos como lo que somos, parte de un pueblo santo. Es necesario que nosotros hoy despertemos del sueño, que todavía estamos en el tiempo del Adviento, estemos en actitud de combate, nos convirtamos y dejemos de vivir la Navidad de una manera pagana, mundana, y la vivamos como hijos de Dios, como hijos adoptivos de Dios, como bautizados, como miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿no? Como verdaderos cristianos, como verdaderos católicos. Aquí no importa, es cierto que somos pecadores, pero también es cierto que si nosotros dejamos que Jesús de Nazaret entre en nuestras casas y entre en nuestra vida, claro que nacerá en nosotros, crecerá en nosotros y podemos dar frutos. Así es, y nosotros como católicos debemos hacer todo lo posible para que la Navidad recupere su sentido original, ¿no? Y tratar de limpiarla un poco de todas estas, incluso personajes, ¿no? Como el Papá Noel, San Nicolás, Viejo Pascuero, como lo llamen en tu país, se ha creado, ¿no? Al respecto de San Nicolás, hay un tema muy interesante. Era un gran defensor de la fe, el verdadero San Nicolás, un gran defensor de la fe. Qué bueno sería que le podamos transmitir eso a nuestras familias, ¿no? En lugar de hablar de renos voladores y esas cosas. Oye, ya que estás hablando de Santa Claus y todas esas mentiras que le dicen a los niños, yo te voy a hablar del verdadero San Nicolás, ¿no? Y hay una... Se dice que es leyenda, algunos dicen que sí es una historia real. Lamentablemente no hay documentación al respecto, pero se ha transmitido en la iglesia por transmisión oral durante siglos,
sobre San Nicolás, y es que se dice que él incluso llegó a participar del concilio de Nicea, Sí, en una época en la que en la iglesia muchos sacerdotes y obispos decían que Jesús no era Dios. Entonces se imaginarán el gran lío que se armó dentro de la iglesia, el lío del malo, dentro de la iglesia. No me gusta la palabra lío. Sí, El esta gran lío que se temática. armó dentro de la iglesia en aquella época. eh, Sobre todo con un personaje que ha pasado a la historia por ser, muchos dicen incluso el precursor de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová niegan la existencia, perdón, la divinidad de Jesucristo. Hablo del hereje Arrio, ¿no? Se cuenta que en estos debates que tuvieron durante el concilio de Nicea, San Nicolás, al escuchar las herejías de Arrio y al escuchar cómo este hombre era capaz de negar que Jesús era Dios, se enfureció de tal manera, se llenó de santa ira, a tal punto que abofeteó públicamente al hereje Arrio, ¿no? Obviamente lo mandaron a encarcelar y lo castigaron quitándole la dignidad de obispo, porque él ya era obispo en esa época. Y se cuenta que estando encarcelado, eh, San Nicolás fue visitado por la Santísima Virgen María y por nuestro Señor. Y el Señor le preguntó, oye, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás aquí? Y la respuesta de San Nicolás es preciosa. San Nicolás le respondió, porque te amo, mi Señor y mi Dios. O sea, qué bonita respuesta, ¿no? Es ese amor demostrado hacia el Señor, al mismo tiempo que con sus palabras reconocía la causa por la cual estaba ahí, por reconocerle como Señor y Dios, porque eso era lo que él estaba defendiendo en ese altercado que tuvo con el hereje Arrio, ¿no? Se cuenta que en esos momentos la Virgen le vuelve a poner el palio, el símbolo de los obispos a San Nicolás, y además le entregan un, un- un- una copia de las Sagradas Escrituras. Y esa escena de San Nicolás con la Virgen devolviéndole el palio y las Sagradas Escrituras, es plasmado en los iconos en la actualidad de que los ortodoxos tienen de San Nicolás, porque los ortodoxos también veneran a San Nicolás. Entonces, no sé ustedes, pero esta historia a mí me parece muchísimo más fascinante que cualquier gordo barbón llevando regalos Con a su a reno los de niños. nariz roja. Sí, 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 Sí. o sea, esta historia merece ser conocida más, definitivamente. Yo le haría Eh, película. sí, sí, yo también haría película, sería Sobrado. espectacular, ¿no? La bofetada, pero así, en slow motion, ¿no? En cámara lenta. Una cosa así Claro, un bien. golpe tipo 300, o sea, debe ser espectacular. Sí, sí. Pero bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ahora, esto significa que tenemos que desechar la tradición de darle regalos a los niños, por ejemplo, a propósito de San Nicolás. Pues no necesariamente, pero tal vez podríamos darle un enfoque más cristiano, ¿no? En primer lugar, no mentirles a los niños. Oye, el regalo no te lo está trayendo ningún Papá Noel, ningún reno volador. Yo estoy trabajando, me estoy rompiendo el lomo para darte un trabajo, para darte un regalo porque te quiero mucho. Si le quieres darle Bueno, gracias a alguien, a Papito y a Dios que me da el trabajo para que esto sea posible. Este, pero además, pues, tal vez se le podría decir, oye, mira, te voy a explicar por qué te estoy dando un regalo. Así como el Señor nos dio el gran regalo de venir, de hacerse carne, de estar entre nosotros, así también yo te quiero dar este regalo. Tratar de darle un enfoque más cristiano y más con el sentido original de la Navidad. Eso ayudaría un montón. Y no sé, creo que con eso ganaríamos todos. No sé qué piensan ustedes. sí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. De bu- hecho, una vez leí que decían, había otro ejemplo que pusieron, no recuerdo dónde lo leí, me parece fue un contacto en Facebook, que proponía darle los regalos a los niños en el Belén. antes del día del nacimiento y decirles, bueno, estos son los regalos que nosotros le estamos dando, pero después te vamos a dar un regalo que no lo puedes tocar, pero es más valioso. Es interesante, ¿eh? El niño se quedará con la pregunta de algo que no puedo tocar es más valioso que lo que me estás dando. Ujú. Sí, O sea, el niño ¿qué es lo que va a suceder? El niño va a dejar de lado el juguete y va a decir, ok, dame eso, ¿dónde está? Y cuando llega a misa, pues se va a quedar como que, ok, esto no me lo esperé. Ujú. claro.
Otra idea, me parece también, que es una costumbre también española, si no me equivoco, es la de darle los regalos a los niños el 6 el día de la Epifanía. También. Ah, también, claro. Claro, porque claro, Jesús nace el 25, el centro de la Navidad es Jesús, ¿no? Y en la Epifanía, se supone que en la Epifanía, en la manifestación de Jesús, llegan los Reyes Magos y le ofrecen oro, incienso y mirra. Oro, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, podemos dar, incluso desde sus hogares, con la Sagrada Escritura, se le puede dar a los niños una breve catequesis de lo que es el oro, el incienso y la mirra, o hablarle, como algunos dicen en los comentarios, los personajes bíblicos en tiempo de Navidad. Lo hemos hablado ya en el Adviento, que prácticamente también lo podemos leer en estos días como preparándonos para la Navidad. Isaías, Miqueas, hablan sobre bueno, que está a punto de nacer, el nacimiento, etcétera, porque hablan de la encarnación, etcétera, y que va a venir el Mesías. Ver los evangelios donde se habla de Juan el Bautista, que prepara el camino. Entonces es necesario que nosotros como católicos preparemos el camino. Hay formas de preparar el camino, leyendo las lecturas propias de la Navidad, rezando el rosario. Bueno, se te hace muy pesado rezar el rosario, un denario, ¿no? Es una forma de prepararnos para la Navidad. Y también, bueno, por sobre todos los santos está la Virgen María, ¿no? Que escuchó la voz del ángel, ¿no? Y si nosotros en este tiempo todavía que estamos de Adviento vemos que no nos hemos convertido, entonces quiere decir que estamos escuchando la voz del Salvador en las misas, en las liturgias que se celebran en las diversas parroquias o capillas. Es necesario que estemos con un corazón dispuesto, como María, que escuchó la voz del ángel, el mensajero, que venía de parte de Dios, y ella dijo, hágase en mí según tu palabra. No lo entendía, porque María lo que no entendía lo guardaba en su corazón, pero obedeció a lo que Dios le decía por parte del ángel. Bueno, solamente para acotar lo que dice el padre, hay un aspecto curioso es que el Génesis, con la creación del mundo, Dios empieza con el hágase la luz, y se hizo la luz, hágase, pues, la sucesión. Curiosamente, ese mismo hágase no se vuelve a repetir hasta que la Virgen María lo pronuncia. Dato curioso. Dato para los que creen que la Virgen María no tiene valor. Así es. Dato curioso. Así es. Y lo que te comentaba, el tiempo de Navidad, si uno se pone a ver los detalles, está lleno de un montón de regalazos, ¿no? Por ejemplo, el darle la importancia de vida a la Virgen María, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, que en estos días en las misas se va a leer mucho el capítulo primero de San Lucas, los primeros capítulos de San Lucas, donde hay un montón de cosas para aprender sobre la Virgen María, sobre San José, sobre la actitud de los pastores, sobre la actitud de los magos, sobre incluso hasta detalles que tal vez para muchos se nos pasa un poco desapercibidos, como las palabras que utiliza el ángel para referirse a María durante la anunciación, ¿no? Salve, llena de gracia, ¿no? Un llena de gracia que en griego que es una traducción un poco imperfecta porque no hay forma de traducir la belleza del original, el quejaritomene, ¿no? Llena de gracia desde siempre, ahora y para siempre. ¿Cómo traducimos eso? San Jerónimo se rompió el cerebro para tratar de traducirlo a latín, pudo con gracia plena, y de ahí traducimos a llena de gracia. Por cierto, si en tu Biblia dice muy favorecida en lugar de llena de gracia, busca otra Biblia, por favor, porque para llenarnos de esos detallitos también es bueno tener una buena traducción de la Biblia. Sí. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar esta transmisión. ¿Qué mensaje les podríamos dejar a todas las personas que nos están viendo ya a puertas de la Navidad? Bueno, si hasta el día de hoy no han vivido una Navidad, si la han vivido superficialmente o la han vivido regular, a veces los ambientes no ayudan, ¿no? Porque puede ser que sean pocos los que viven la fe en el hogar y los demás no crean. Entonces es necesario que
al menos cada uno busque un momento para el cual entrar en oración, acercarse al pesebre, orar, pedir por la iglesia, pedir por su familia, no juzgar a quienes no lo practican porque de repente no lo han recibido, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, pero sí rezar por ellos, porque no somos mejores que nadie, pero sí buscamos nuestra salvación y la salvación de toda la humanidad, ¿no? Entonces, pero si tienes una familia en la cual son católicos y viven la fe, pero todavía queda un poco de mundo, ¿no? Y es necesario corregirles con caridad, decirles y vivir de la manera que en la medida de nuestras posibilidades les hemos explicado. Y si tienen algunas otras formas, de repente les han enseñado algunas cosas más en las parroquias, usen esas tradiciones que en sus parroquias o en sus diócesis se han enseñado para evangelizar a su propia familia, para evangelizar de repente a los conocidos, a los amigos, ¿no? En estos días previos a la Navidad, y también practicar la caridad, enseñando a quien no sabe. Tal cual. Bueno, yo también podría decirles, invitarles a seguir unos videos que está haciendo el padre, Jair, que son unas meditaciones muy interesantes, la verdad. Me encanta que sean, me parece que son unos 3 minutos, 4 minutos máximo cada video. O sea, meditaciones de las letanías de la Virgen María, por si es que alguien desea meditar, pues esta hermosa herramienta que tenemos pues para profundizar en los misterios, ¿no? Pero nada, este es el último programa del año, del sábado, así que nos estaremos viendo el próximo año. Y nada, para todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo Jonathan, que nos hayas acogido, ha sido espectacular. Y nada, compartir ese tiempo contigo también es muy, muy divertido. ¿Nos debes ese baile del que hablaste en la previa? Ya llegará. Lo esperamos con ansias. No, Tú sí. también, ¿no? Bien, que tengan una feliz Navidad, un buen año, y como decía Carlos, ¿no? Si algunos desean, desde YouTube está, ¿no? Caritas in Veritate, me encuentran, o también en una página de Facebook, también Caritas in Veritate, también están las meditaciones a las letanías del Rosario, les ayudarán también a prepararse en esta Navidad, estos días, ¿no? Bien, y bueno, que tengan una feliz Navidad, recen por nosotros para que nos convirtamos, y ya nos veremos el otro año, ya les avisaremos por medio de la página aquí de Memes Católicos, cuándo comenzaremos. Así es, pero de todas maneras del 2021 regresamos con fuerza. Así es. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final de la transmisión. Saludos para todos ustedes. Siempre mando saludos a los que están allí porque a veces piensan que el programa es grabado y que lo dejamos ahí, no hay interacción. No, muchachos, estamos leyendo, ¿qué se creen? Sí, lo para leemos, todos ustedes, para José Cactaña, para Julio Holguín, para Susana Ibarra, para Milton Rafael Álvarez, para Milton. Tosel, para ¿quién más? A ver, para Rosita López y bueno, para todos los que siguen comentando, feliz Navidad para todos ustedes porque ya no nos vemos hasta el próximo año. Y nada, padre, la bendición final para cerrar el programa. Sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bien, que Dios les bendiga. Cuídense. Un gusto. Chao. Nos vemos.